Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 19 al 31. El tema en esta ocasión, marchando a la eternidad. Marchando, caminando, viajando a la eternidad. Recordemos, somos peregrinos en este mundo. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta allí su palabra. ¿Cómo estamos a esta altura? Diga el que está a su costado: antes que yo venga, tú eras el ser más hermoso. ¿Cómo estamos a esta altura? Cada uno de nosotros que en estos momentos estamos aquí ciertamente sentados, pero estamos viajando, estamos de tránsito, somos en un sentido transeúntes, somos, como alguien dijo, aves de paso. Ustedes pueden imaginar el otrora imperio incaico,
cuando se producía la tierra y una vegetación primorosa, un espléndido tiempo real, había vida, vitalidad. Hoy no están. No están. Usted conoce quizás personas que ya no están entre nosotros, en sus vecinos, ya no están. Cuando tenemos claro que la muerte, palabra que muchos no quieren tocar, no quieren hablar, pero creyentes no tenemos temor a la muerte, pero tampoco nos vamos y buscamos la muerte. Los seres humanos, especialmente los creyentes, tenemos claro que la muerte es inevitable y que el paso a la eternidad la dan todos los seres humanos. No hay nadie que se va a salvar, excepto como creyentes que somos en Cristo. Podríamos, quién sabe, a esta altura ser inmortales, en el sentido que no veremos muerte. Si hoy sucede el arrebatamiento de la iglesia, o mañana suene la trompeta, que solamente creyentes que le aman escucharán, y en un momento y en un abrir y cerrar de ojos partiremos a la gloria sin ver muerte. ¿Quién sabe? Sería un privilegio, ¿verdad? ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Pero, mientras tanto, estamos aquí. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, hay dos asuntos que debemos valorar. La primera es la forma como estamos viviendo en este momento, en este tiempo. ¿Cómo estamos viviendo? Convencidos que este tránsito terrenal es relativamente breve, brevísimo. Conscientes que no seremos aquí para siempre. Un día no estaremos. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? La segunda que debemos tener en cuenta es que a través de Cristo aseguramos el tránsito a la vida eterna o a la eternidad. Es eso. La Biblia menciona, la Biblia manifiesta el mensaje que los seres humanos necesitamos salvación, y es Cristo Jesús. Querramos o no querramos comprender, entender o aceptar, los seres humanos, no hablando de este cuerpo, somos seres inmortales. O estarán en la gloria o estarán en la condenación. Eso es seguro. Porque, como leemos en Hebreos, recuerdan Hebreos capítulo 9, verso 27, allí el escritor es claro a la expresión que estamos tratando. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está hablando de esa muerte física. Entonces, los creyentes y los demás, aunque levemente, tenemos entendido lo siguiente: hay un año, hay un mes, hay una semana, existe un día, una hora, un minuto, un segundo en la historia en la que yo no estaré o tú no estarás. Esa fecha se aproxima, lo querramos aceptar o no, pero esa es la realidad. Para el pequeño, para el grande, para el pobre, para el rico, para el creyente como para el no creyente, hay un tiempo fijado. Y la Biblia dice que Dios nos ha prefijado un tiempo, un límite de vida, para que en ese tiempo le busquemos a Dios. Entonces, estamos caminando hacia la eternidad. La muerte. A veces no, hay gente que me ha callado, de veras, sí, me ha callado la boca cuando he tocado el tema de muerte. Tienen terror. Siempre he dicho, yo nunca pensé en nacer, tampoco pensaré en morir. Vendrá.
Ahora, el hecho que alguien muera no es prueba que vivió también. Decía Isabel Allende: la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Bueno, son bonitas palabras, pero la realidad es que no están. Hoy estamos, aunque no nos veamos, y nos recordamos levemente, pero cuando se enteran que partiste más allá de este tiempo, o mejor dicho, cuando saliste del tiempo e ingresaste a la eternidad, te van a recordar. Ya no estás, te recordarán. Pero pasa el tiempo, te olvidarán. Te olvidarán. Es que así somos. La Biblia tiene mucho que decirnos en relación a la muerte. Recuerden, estamos caminando a la eternidad. Y como el apóstol Pablo dijera a los atenienses, que Dios nos puso un límite. Un límite que debemos aprovechar, un tiempo de vida. Aprovecharlo bien para buscar a Dios. Porque hablemos de una forma clara. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios lo creó para que él viva. Pero él murió. Él se perdió. Se alejó de Dios. Le dio la espalda a Dios. Escuchó su propio razonamiento, que venía a través de su mujer. Dios le dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Entonces, desde allí el hombre se perdió. Y desde entonces el plan de Dios ha sido recuperar al hombre. El plan de Dios ha sido atraer al hombre. Prueba de ello, le dio una gran lección, que le hizo túnica de pieles y los vistió. Le enseñó lo del sacrificio, por eso Abel practicaba el sacrificio. Entonces la preocupación y la ocupación de Dios es salvar al hombre, recuperar al hombre, porque Dios creó al hombre para que viva, no para que muera. Y por eso, como dije, hablando claramente, el propósito que estemos en esta vida no es para que seamos profesionales y esa es la meta máxima. No, esa es la meta normal que podemos tener en un día, en una semana, en un mes, o en un año, o en años. Es normal, debemos ocuparnos en algo bueno. Pero el propósito principal es que encontremos a Dios, o busquemos a Dios. Y gracias que Él vino y nos buscó y nos encontró. Ya muchos podemos decir: el Señor me encontró, aquí estoy, y estoy camino a la eternidad. La Biblia tiene mucho que hablarnos acerca de la muerte. Por favor, busquemos Eclesiastés capítulo 12. Tenemos una ligera lectura allí. Capítulo 12. Y leamos desde el versículo 1. Eclesiastés, capítulo 12, versos 1 al 7. El consejo del predicador, del sabio, es lo que sigue para toda la humanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito.
porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el hombre vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De manera poética, una expresión de lo que es en sí el transitar por este mundo, cómo el hombre va yendo en baja poco a poco. Muchos de nosotros ayer éramos esos jóvenes fuertes, ahora parecen fuertes. Hoy hay muchos jóvenes y cuando el sabio dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque la juventud es corta, es bien corta, pero la etapa adulta es extensa. Por eso, la juventud es un tiempo para echar cimientos, sobre todo en Dios. Entonces, marchando hacia la eternidad, cada uno de nosotros estamos marchando a la eternidad. Caminamos a la eternidad. La decisión de dónde pasaremos la eternidad es individual. Aquí ya no entra que mi papá, mi mamá, el gobierno, no, es individual. La decisión de dónde iremos en la eternidad. Dice el versículo 19 de Lucas capítulo 16: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cómo usaba él su vida? ¿Cómo usaba él sus recursos? Sus recursos eran su vida. Para tener los recursos, él había invertido tiempo, talento, fuerza. Había empleado su vida para amasar riqueza. ¿Y cómo empleaba su vida? En un sentido. Los recursos que tenemos son de Dios. Me gusta cuando en la Santa Cena, cuando celebramos y al final se dice: vamos a alabar al Señor con nuestras ofrendas. ¿Se da cuenta? Porque no es algo que está allí, es sagrado. Para el creyente, aún el fruto de sus manos es sagrado. Y debemos usarlo para la gloria del Señor. Él es fiel. Por eso dije en el memorial, cuando decimos vamos a alabar al Señor con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, es que es nuestras vidas. Porque nuestros recursos, nuestra vida, es nuestro tiempo, nuestra dedicación, es nuestra sangre allí, caliente, activa. ¿Cómo empleamos eso? Para la gloria de Dios debe ser empleada. Y este hombre tenía, pero ¿cómo usaba su vida? ¿Cómo estamos usando nuestra vida? ¿Cómo estamos usando nuestros recursos? Que es muy importante. ¿Para qué? En ese versículo 19 notamos el valor que le daba. Sabía que era temporal y por eso lo gozaba, porque sabría quizás más allá no habría esperanza. ¿Qué valor le damos a las posesiones materiales? ¿Qué valor le damos? Porque si le damos un valor especial, no lo gastaríamos en una quimera. No lo emplearíamos en lo que no va a durar. Y cuando se lo emplea para la gloria de Dios, bien. A veces no sucede esto, a veces no hay tendencia, ¿no? A usar. No, es que no comprende. Quizá para una labor correcta, el ser humano es lerdo para entender el uso que debemos darle al recurso, pero para lo trivial, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no diste? No. ¿Y qué pasó?
Entraste al cine gratis. No, tenía que... para ahí sí. ¿Se da cuenta? Ahí sí. Muchas veces falta el sentido, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos la vida? Hermanos, perdonen esta expresión, pero tu dinero es tu vida. Perdonen la expresión. Tu dinero es tu vida en tus manos. ¿Cómo lo usas? Este hombre usaba su vida mal. Dice que hacía banquetes cada día, con esplendidez. Ahora, ¿de qué manera enfrentamos la adversidad? Dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían, fíjense, y le lamían las llagas. En la vida todo es asunto de decisiones. ¿De qué manera este pobre ansiaba o enfrentaba la adversidad? Él confiaba, él esperaba, pero esperaría algo de aquel rico y él no rendía para él. Por eso es necesario estar preparados para el paso a la eternidad. Tú y yo, nosotros somos vecinos del tiempo. Un día seremos parte de la eternidad. El tiempo, ¿cómo lo empleamos? Es muy importante. En Norteamérica dicen, el tiempo es oro. Time's money. Pero, y es verdad, ¿cómo empleamos el tiempo? Pero un día estaremos, repito, hermanos, saldremos del tiempo. Por eso el Dios que es eterno, el Dios que es desde el principio hasta el principio, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Él un día vino a este mundo. Él entró al tiempo, dejó la eternidad, entró al tiempo. Se sujetó como nosotros, nació como nosotros, vivió como nosotros, sufrió como nosotros. Y su cuerpo bajó a la tumba, como algún día quizá bajaremos también. El vino de la eternidad. Como una vez dije, el vino de nuestro futuro. ¿Y sabes qué? Permítame este dibujo que voy a hacer en tu mente. El vino de nuestro futuro. Y en el futuro Él vio el lugar donde debíamos estar y no estábamos. Y Él vino a buscarnos. Él vino a buscarnos para llevarnos allí. Es el Dios que dice las cosas que son como si no fuesen. Por eso es muy importante estar preparados para el paso a la eternidad. No es un cuento, no son palabras, no es un escapismo. Una vez una persona me dijo, tú te escapas, mira, esa persona está tomando licor, eso se escapa, tiene problemas de repente en su vida y huye del problema y escapa en el alcohol. Fíjate ese que fuma, fíjate ese que se droga, tiene problemas y se escapa por medio de esos detalles. Tú no tienes droga, no tienes alcohol, pero tienes tu Biblia. Ese es tu escapismo. Qué buen escape. Porque este escape no me daña. Más bien ha mejorado mi vida. Ha mejorado aunque de mi carácter, como muchos de ustedes tienen que ir trabajando mucho al Señor, porque imagínense, no se imagina cuánto trabajo le da el Espíritu. Pero ahí estamos. Si me dicen que es un escapismo, qué buen escapismo. Pero me ayuda. Por eso es necesario estar preparados para la eternidad. Versículo 22, porque va a llegar ese minuto que nadie quiere que llegue.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Por eso, a la luz de este pasaje, de esta historia, porque no es una parábola como muchos enseñan, esta es una historia que el Señor declara, es necesario evaluar cómo estamos andando, cómo estamos caminando, cómo estamos marchando. Que lo que hago ahora tiene sentido con mi objetivo eternal. Muchas veces se mancha con el tiempo. Mis palabras deben estar marcadas con las señales de la eternidad, pero muchas veces lo manchamos con lo del tiempo. ¿Qué hago ahora? Por más mínimo trabajo, por más mínimo detalle, debe estar conectado con la eternidad. ¿Por qué? Porque somos de allá, hemos dicho, en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No de encima del techo, no, de arriba, de allá, del cielo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero muchas veces están buscando abajo. Abajo la seguridad, abajo la ternura, abajo, todo está buscando abajo, no está buscando arriba. Tenemos la tendencia, por eso se escribió, si han ustedes resucitado, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque vuestra vida está escondida con Cristo allá. Es decir, todo lo que nos va a llenar, todo lo que nos llena, todo lo que nos satisface, todo lo que me cubre está allá, no acá. Por eso, ¿cómo usamos nuestros recursos? Muchas veces para la eternidad mezquinamos, pero para el mundo sí, ahí está. Hay tendencia, hermano, el humano así no comprende. Para las cosas divinas, las cosas de Dios, no tengo, no me alcanza. Pero cuando hay gastos en lo trivial, en lo terrenal, en lo del mundo, ahí hay gastos. Entonces sacan préstamos. ¿Se da cuenta? El mundo es así, no entiende. Y los creyentes no deben ser así. Por eso es necesario evaluarnos cómo estamos andando. A los creyentes, a los hermanos, a los que predicamos, porque todos debemos predicar. En la asamblea del Señor, ¿quiénes son los siervos? Todos los creyentes somos siervos. Eso dice la Escritura. ¿Pero le estamos sirviendo? Y esto es doctrina. Todos somos siervos, servidores. Todos somos ministros. Porque ministro es el que sirve, sirve. Entonces la pregunta es, si evalúo mi vida, ¿estoy sirviendo al Señor? ¿Y cómo le sirvo al Señor? Llevándole flores a su altar. ¿Cuál altar? ¿Dónde está el altar del Señor? ¿Sabe dónde está? En relación a lo que estoy diciendo, en el Calvario, ahí estaba, pero ya no está. Ya se ofreció, ahí se sacrificó el Señor, pero ya no está. Ahora, en un sentido, nosotros los creyentes nos entregamos a Él en sacrificio vivo, ¿cierto? En un sentido. Pero evaluemos nuestra vida, porque lo que decimos, lo que hacemos, lo que damos o lo que expresamos revela a dónde estamos marchando. ¿A dónde vamos? Si alguien quiere volar a los Estados Unidos o a Europa, no va a mirar un pasaje de colectivo. Tiene que mirar más allá, el precio a dar. Lo mismo en la vida eterna, hermanos. ¿Cómo evaluamos
¿Cómo estamos andando? Verso 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Obsérvese, antes de continuar, quiero notar algo muy importante, hermanos. Dice versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Pregunta, ¿quién fue llevado por los ángeles? ¿Y quién fue sepultado? Pero un momentito. ¿Estamos hablando del cuerpo? Ambos cuerpos están sepultados. De repente, el de rico lo habrían quemado, porque los antiguos practicaban la cremación. ¿Qué habría sido del cuerpo de Lázaro? No sabemos. De repente por allí o lo llevaron al Gena o en Jerusalén había un lugar, así como acá hay un lugar, un botadero de basura, donde se quema. ¿Quién ha ido donde se bota? Está humeando y ahí se botan, ahí van ahí llevan lo que botas y lo queman y está humeante está. Así había en Jerusalén un lugar, y muchas veces ahí se echaban a los cuerpos de los mendigos pobres, lo lanzaban a un lugar alejado era. De repente ahí llegó el cuerpo. Pero aquí estamos hablando que los ángeles llevaron a Lázaro, y no hablamos de este cuerpo, estamos hablando de nosotros. Hemos dicho ya, cuando comemos papa, camote, yuca es para el cuerpo, pero cuando leo la palabra de Dios es para mí, ¿me entienden? ¿Te gusta la papa? No. O sea, los alimentos habituales, normales, desayuno, almuerzo y cena, eso es para el cuerpo. Pero para ti, ente viviente, ser que se expresa a través de este cuerpo, debe ser la palabra de Dios. La palabra de Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto estamos alimentándonos? Entonces, estamos hablando entonces de la persona, no del cuerpo. Ojo, no del cuerpo. Y por eso dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este mendigo se salvó porque era pobrecito. ¿Por qué se salvó? ¿Por qué Jesús cuenta esta historia que él estaba en el seno de Abraham? El mismo Señor lo clarifica para que tú y yo lo comprendamos. Fue llevado al seno y vio, dice, a Lázaro en el seno de Abraham. Entendemos que Abraham era un hombre de fe. Abraham fue llamado amigo de Dios porque creyó en Dios, creyó en esperanza y contra esperanza. Aunque para él le parecía imposible, él diría, creo en él. Por eso Abraham es considerado como el padre de la fe. Este mendigo tenía fe. ¿Me dejo entender? Había fe. Esperaba en el Dios de sus padres. Su salvación fue por su confianza en Dios. Quizá en su estado de pobreza no podría dedicar todos los elementos que la ley exigía, pero en su estado él confiaba en Dios. Él fue salvado o llevado al seno de Abraham. Nótese, seno de Abraham habla de su, si es fe, también se habla de su aceptación, de ser aprobado en el sentido. Y Lázaro lo vio. Que diga, el rico lo vio a Lázaro. El rico estaba ¿en qué?
en tormentos. Y Lázaro disfrutaba de lo que no tenía. Lázaro disfrutaba de lo que no disfrutó. ¿Qué piensan? Una vez escuché que Lázaro ahora estaba gozándose porque en la tierra no se había gozado. Había un consuelo. Pero fíjense, Lázaro buscaba las migajas para este cuerpo. Lázaro esperaba las migajas que caían de la mesa del rico para este cuerpo, pero no para él, porque él esperaba en Dios. Por eso fue llevado al seno de Abraham. Fíjense, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es el infierno, pero el infierno no es el final. Va a llegar un tiempo, la Biblia nos dice que tanto el Hades será echado al lago de fuego. Así como lo escuchamos. El infierno es un lugar como si fuera la carceleta. Allí van los acusados y allí están. Cuando llega la sentencia, serán lanzados al lago de fuego. Allí están. Entonces, es necesario entonces comprender esto. El Hades, ¿por qué señala aquí que el hombre vio estando en tormentos? Porque en el infierno los sentidos no se pierden. En el infierno los sentidos no se pierden, como tampoco en el cielo, pero conocen otra realidad. Cuando dije, los ángeles llevaron a Lázaro y el rico fue sepultado, y no pienso en tierra porque su vida pecaminosa, su lóbrega existencia lo sepultó de Dios. Es lo que va a pasar. En el infierno, pero si su cuerpo estaba allá, ¿qué es lo que duele? ¿Alguna vez le han hincado se ha hincado con una aguja? ¿Qué parte de usted siente? ¿El cuerpo o usted? Usted. El cuerpo simplemente es un vehículo que expresa lo que somos en sí. En este momento agarro una aguja y le hinco, va a ver que usted cómo va a sentir el hincón. Pero cuando está muerto el cuerpo, fíjense, se le va a hincar nada. Yo recuerdo una vez en la morgue de Lima, vi el cuerpo que habían traído de un joven. Ahí estaba el rostro sereno, muerto. Y había apuros que debían revisarlo rápido, no sé, cosas que hacen en la morgue y yo ni sabe de qué se trata porque ella ha visto, creo. Entonces, ¿qué pasó? Allí estaba el muerto y el especialista se cubrió la boca y agarró una especie de hacha así y lo abrió, lo cerró. Y yo podía ver la cara del joven, del cadáver, de aquel que fue joven. Su cara ni se inmutaba, estaba tranquilito. ¿Qué va a sentir? Es que él ya no está. Es el cuerpo. Nada más, él ya no está. Este cuerpo se va a quedar. Nosotros saldremos.
Ahora bien, estaba leyendo hace tiempo, conocí esto, hermanos. Hay una, no sé si conoce, has leído, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Imagínense. Hay personas que han sufrido amputación, especialmente los que han llegado de la Segunda Guerra Mundial o han ido al Vietnam, muchos, he leído casos, que llegaban con la pierna derecha cero, nada, o sin brazos. Y es interesante que del 70 al 100% de los pacientes amputados afirman con nitidez sensaciones, dice, especiales de dolor, pero no pueden explicarlo cómo, pero hay un dolor. Por ejemplo, un paciente fue al traumatólogo y le decía, siento una sensación, pues, ¿qué es lo que tiene? Dígame qué es lo que siente, le decía el especialista. Y él decía, siento un cosquilleo, pero no sé cómo calmar, cómo hacer pasar ese cosquilleo. A ver, muéstrame su pie. No, allí no. Entonces, ¿dónde? Aquí. Pues, hombre, usted no tiene pierna. Y él aseguraba que sentir un cosquilleo en el dedo, en este lado, pero no existía la pierna. Y esto se da. Y hay un 60-80% de personas que sufren dolores, dolores reales en el lugar donde no está. Es igual que se me cae el brazo, o me sacan el brazo, un accidente, y entonces yo siempre tengo cierto dolor acá, por mi práctica antigua quizás, cierto, de vez en cuando. De repente un día estoy así, el predicador manco, tengo un dolor en la mano izquierda. Eres manco. Pero ahí está, ¿por qué? En la mano derecha, perdón, ¿por qué? Se habrá perdido el cuerpo, pero tú sigues completo, porque tú eres un ente espiritual. No es que yo tenga un almita, no es que yo tenga un espíritu. Somos espíritus, somos almas vivientes en este tiempo, en este cuerpo temporal. Un día este cuerpo va a ir a la tumba y yo saldré. ¿A dónde nos llevará? Por eso la Biblia habla, y fue llevado por los ángeles, y el rico fue sepultado. No estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del ser. Dice bien, es claro, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, a veces nosotros miramos su sufrimiento, su dolor, y decimos, ay, cómo le dan el látigo, ay, cómo le clavan. La Biblia menciona que el profeta Isaías lo vio en visión. Dice, como cordero fue llevado, ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El dolor físico era nada. El dolor que el Señor cargó era en su ser. El dolor de estar separado de Dios, porque había sido hecho pecado. En la cruz, Cristo cargó mi pecado y tu pecado. Y Dios es santo, Dios no podía ver eso. Ese fue el dolor atroz que el Señor experimentó. No fueron los clavos, no fueron los golpes, porque al fin y al cabo eso es soportable. Y el cuerpo lo resiste, ¿cierto? De saberlo, uy, qué miedo, sí, pero cuando lo experimentas, recibes 1, 2, 3, ya sabes lo que es. Pero fue el dolor que él percibió en su ser, en lo que él era. ¿Entiendes? No fueron los clavos. Fueron nuestros pecados que lo hicieron separar de esa comunión que él gozó con el Padre en la eternidad. Entonces, está bien claro, el rico fue llevado a un lugar de tormentos, fue sepultado.
Y Lázaro estaba en el lugar. ¿Qué diciendo? Fíjense, leamos por favor 27 o 25, dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Él es consolado aquí y tú atormentado. Ojo, no dice él es alimentado aquí, porque ya tú no le dabas ni migaja. No está hablando de lo temporal. Habla del consuelo. Del consuelo. Hay un momento en que tú y yo estamos en problemas, en dolor. Ni una rica comida, ni una rica bebida, ni una rica torta te va a calmar el dolor. Pero cuando tú te acercas a él y le abrazas, puede percibir ese consuelo. Entonces, eso es lo que, en un sentido, eso es lo que estaba el Señor expresando a Lázaro. Por eso, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba el rico? ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba el rico? El rico no estaba en el purgatorio, El rico estaba en el purgatorio. Dice: estoy en estas llamas. ¿Usted cree en el purgatorio? Bueno, sorprende, yo sí creo en el purgatorio. Cuando está estreñido, entonces es un purgante. ¿Ya? Y ese purgatorio le va a ayudar. Pero no creo un lugar donde las almas purgan sus pecados. No hay. No existe. No existe el purgatorio. Un cura, conversando con un cura, tocamos el tema del purgatorio y él me sacó este pasaje. Y él me habló. Aquí no se ha escrito todo, porque acá está lo escrito, pero la inspiración oral está en los mayores, o sea, en la Santa Sede. Cuando el Papa que recibe, o sea, otro Papa entra, él recibe toda la inspiración oral, se le transmite. Yo le dije: no, no es así. No es así, porque aquí el Señor habla de un lugar de tormentos, habla del Hades, y el Hades no significa purgatorio ni en chino, ni en quechua, ni en inglés, ni en castellano. Hades es infierno, no es purgatorio. Entonces él me dijo esto: yo admiro sus convicciones, pero también me preocupa su falta de conocimiento, porque usted debe recordar bien que existe la inspiración oral y existe la inspiración escrita. ¿Está de acuerdo? Sí, 100% de acuerdo. Entonces usted debe entender que la inspiración oral, ahí está todo lo del purgatorio. No, le dije. Y levantando la Biblia le dije: hubo un tiempo en que todo lo que está aquí era la inspiración oral. Y eso no lo leí ni en un libro, lo digo por experiencia o en mi expresión humana. Hubo un tiempo en que todo esto estaba en la inspiración oral. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dijo a los discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, en ese tiempo que estuvo Mateo, Marcos, Lucas, Juan incluimos, ellos, por ejemplo Marcos, ¿cómo recopiló la historia? Ahí recibió. Moisés, ¿quién escribió los 5 libros del Pentateuco? La Torá, Moisés. Pero hasta Moisés, ¿cómo vino todo eso? Todo esto estaba en
en la inspiración oral, o sea, los abuelos, imagínense a Abraham. Abraham se sentaba y le contaba, y estoy filosofando, Abraham se sentaba y estaba el nietecito, el querido hijo Isaac, y le contaba: hijo, hace mucho tiempo Dios me habló, yo vivía en Ur de los Caldeos, y Dios me dijo: sal de tu tierra. Le contaba a Isaac. Isaac luego le contaba a sus engreídos, a los gemelos, a los mellizos, les contaba: hace tiempo mi padre Abraham salió de Ur de los Caldeos, así, ¿me entiende? Abraham sabía mucho de lo que le contaba Noé. Matusalén contaba. Cuando usted lee, hermanos, las genealogías, no es por gusto. Ellos conocían la historia. No se canse de leerlo, estúdielo, léalo, de veras. Cada uno pasaba la posta con su vida. Ellos contaban. Entonces, hasta que llegó Moisés, y Moisés empezó a recopilar todo aquello que se transmitía. Y aquí están, le dijo el Señor: me viene con cuentos, que es purgatorio. Yo no quiero conversar más con yo tampoco, porque el purgatorio no existe. Entonces, nótese la realidad. Nuestra vida debe prepararse desde ya para la eternidad, desde ya. Fíjese en el versículo, por favor. Si nuestros sentidos no se pierden, versículo 27, fíjense lo que dice el rico. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es interesante que, estando en un lugar de tormento, él estaba consciente que en casa papá vivía y tenía a su padre. ¿Y por qué estaba preocupado por sus hermanos? Por sus 5 hermanos. Porque también se la estaban pegando como él se la pegaba en esa vida disoluta. Él está consciente que eso es malo y dice: padre Abraham, tengo 5 hermanos, no quiero que vengan a este lugar. Ya no importa, ya yo fallé. Ahí uno se vuelve cuerdo en el más sentido de la palabra, en el sentido correcto de la palabra. Bien cuerdo. No importa, ya yo fallé, yo me condeno, pero ellos no. Pero ¿qué le dice el Señor? No. Él está pidiendo que alguien resucite y vaya. Hermanos, ¿y no hizo eso Jesús? Él se fue a la muerte. Y él volvió de la muerte. ¿Y le creen? ¿Le creen? Escuchen, pero no hacen caso. No entienden. Por eso dice, Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, ojo, está hablando de todo el Antiguo Testamento aquí, Moisés, el Pentateuco y todos los profetas. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Note cuán seria es el asunto. Por eso los milagros no salvan, los milagros no llevan a Dios. Yo conozco mucha gente que ha sido, dicen, ganada para el Señor con milagros. Esa gente solamente está por el interés, por el milagro. Es que el Señor me sanó, y si no le sanaba, tienen otra visión, tienen otra expectativa. Necesitamos predicarles el Evangelio de Jesucristo y no centrarnos en el milagro o en las señales. Por lo tanto, nuestra vida debe prepararse desde ya para la eternidad. Está siendo preparada. Usted y yo somos responsables por nuestras decisiones. Cada uno decide. A Moisés y a los profetas tienen. Se imagina en este momento
¿Cómo está aquel delincuente que quizás en un momento escuchó la palabra de Dios? En un momento escuchó el Evangelio, en un momento escuchó la salvación que Dios daba en Cristo, pero no hizo caso, siguió en su vida corrupta y disoluta. Hoy, en este momento, en este instante, se está volviendo loco y loco seguirá, pero cuerdo. No quiere que su familia sea como él. No quiere que su familia sea como él y se arrepienta. No sé qué habrá allá. No creo que ya esté la cima, porque la cima ya fue quitada. Yo no creo que ellos puedan ver a los creyentes con Cristo. No creo. No creo. Porque ahora la cosa cambió. Cristo está allá. Se cumplió lo que dice el Salmo: alzad puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, dice la Escritura, el Salmo. El Señor está en el cielo. Ya no está en el Hades. Se cree que había un lugar que se dividía. Ya no está ahora. Y no creo que los injustos estén mirándolo, pues no creo. Ahora, no. Pero hay en el infierno, en el tormento, personas, y no es un millón, no es un millón, hay millones que están ahí esperando el día de su juicio. Ellos no quisieran que vengan sus familiares a ese lugar. Por eso, ahora usted y yo somos responsables de transmitir ese mensaje, llevar ese mensaje para que no vaya a un lugar de tormento. Lázaro era consolado. ¿Se imagina cómo estaría Lázaro? No creo que se pueda imaginar. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar? Como siempre digo, hermanos, y termino con esto, el más fino poeta, la mente más lúcida y más retocada por el arte, por más inspiración que se dé y cuente las maravillas que pueda haber en el cielo, y cuando lo escuchemos nos quedemos nosotros maravillados, eso es nada a lo que ya habrá. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han subido a corazón, o sea, a imaginación de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Piensa en todo lo lindo que puede ser en el cielo. Eso es nada, es cero a lo que Dios tiene para ti. Ese es Dios, nos tiene sorpresas. Imagina cómo será el infierno. Piensa en la atrocidad, piensa en el atropello a tu dignidad en el infierno. Piensa lo peor, eso es nada lo que habrá en el infierno. Por eso Cristo vino a advertirnos y Él dio su vida para salvar a esta humanidad. Si tú estás en Cristo ahora, Dios te bendijo ya. Pero si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy lo puede hacer. Decir: Señor, yo quiero recibirte, quiero conocerte y alabarte. No decir: yo no quiero ir al infierno, Señor. No, esa es cosa, sería interés. Entendamos, el Evangelio es que la persona comprende que le estaba dando la espalda a Dios, que no le estaba dando la gloria a Dios. Y el Evangelio, que es Cristo, nos salva. Nos abre los ojos, nos da entendimiento. Eso es. Por eso Jesucristo debe estar en el corazón de cada persona. Avisa a tus familiares. No esperes estar en el lugar de tormento para que mandes predicadores a tu casa, Tú puedes ser predicador en tu casa. Puedes ser predicador de tus vecinos. Háblales de Cristo. El tema de hoy entonces nos permite llegar a importantes conclusiones. La primera: cuando salimos de este cuerpo, ya sea en el infierno o en el cielo, no perdemos los sentidos. Aún estamos conscientes, más conscientes que cuando estábamos en este cuerpo. Pero ahí, en toda su
cabalidad y capacidad. Una vez que crucemos la frontera entre la vida y la muerte, una vez que salgamos del tiempo y entremos a la eternidad, no hay lugar al retorno. No hay lugar al retorno. Por eso Jesucristo vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que tenemos aquí, la revelación de Dios en este sagrado libro, es lo suficiente para que la gente pueda creer en Cristo Jesús. Pero en el cielo será otra realidad, la palabra de Dios, ya completos, ya perfectos. Por eso hoy nos toca a nosotros, conscientes, llevar ese mensaje para que todos se preparen para la eternidad. Tú y yo estamos caminando hacia la eternidad. ¿Está Cristo en tu corazón? Si no está, acepta a Cristo en tu corazón. Dios bendiga su palabra.